Hola hermano, ¿cómo está? Reciba un saludo, qué bueno que está viendo este video. Y bueno, vamos a ver este segundo tema del curso básico y para mí es un gusto, es una bendición y sobre todo pues es un privilegio pues, el estar frente a esta cámara nuevamente, ya prácticamente el último curso básico. Y bueno, pues dando gracias a Dios por sus vidas, porque usted puede iniciar este curso básico y, y bueno, nos llena de alegría que usted esté nuevamente en este curso básico. Vamos a darle gracias a Dios que Él nos permitió ya avanzar hasta este curso básico. Eh, Esta segunda clase, el tema es las casas y vamos a pedirle a nuestro Señor que Él bendiga este tiempo, que Él bendiga esta, esta esta enseñanza y sobre todo que nos edifique y que nos llene de bendición. Cierre sus ojos y vamos a orar. Padre, yo te quiero agradecer primero porque pues puedo tener el privilegio de estar delante de esta cámara para hablar sobre este tema, Señor, que tú primeramente me has dado a mí, has hablado, Señor, a mi corazón. Y yo te pido que también hables al corazón de mis hermanos, Señor. Ellos están en esta transición, terminando prácticamente sus cursos básicos, en la última etapa de de este proyecto de los cursos básicos, Señor, y yo te quiero agradecer por la vida de todos y cada uno de ellos, porque tú, estoy seguro, les has ayudado, les has bendecido y también quieres proveerles, Señor, de tu sabiduría a través de estos temas, Dios. Ayúdame a mí para poder hablar lo más elocuente posible, Señor, y que puedan entender mis hermanos lo que tú quieres decirles a través de mis labios. Gracias por su vida, gracias por sus familias, Señor, porque también sabemos que son un pilar importante para que ellos puedan eh, llegar hasta aquí y, y, y aprender de ti, Señor. Gracias por tu amor y por tu bendición. En el nombre de Cristo Jesús también te pido que podamos entender en nuestra mente y que podamos llevar a cabo, Señor, estas acciones que tú nos mandas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, pues vamos a empezar con este tema. El tema es las casas, así se llama. Y bueno, pues simple y sencillamente es un tema que va dirigido para que todos los que somos discípulos de Dios pues podamos llevar a cabo un plan específico que Dios tiene en la Biblia, que ha marcado en su palabra. ¿Para qué? Pues para abrir una casa, ajá, para el discipulado. Usted seguramente en el primer tema le hablaron, Dios le habló a usted acerca de la gran comisión y de hacer discípulos a todas las naciones. Ajá. Y bueno, pues esto va enfocado más bien en la parte de cómo hacerlo, de las herramientas de las cuales Dios nos está dotando para que podamos hacer esa tarea, llevar a cabo esa gran comisión. ¿Y qué le parece si empezamos a desarrollar este tema? ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es simple y sencillamente abrir nuestra casa para poder empezar a disipular a otras personas. Nosotros ya tenemos toda la base sobre la cual eh, toda la enseñanza que Dios nos ha dado a través de los cursos básicos que nos está dando prácticamente durante toda la semana para poder enseñar a otros, para poder transmitir la bendición que Dios nos ha dado a nosotros de poder conocer su palabra, de poder escudriñarla y poder enseñarle a otras personas cómo también tomar esas bendiciones, ¿ok? Y bueno, una de las herramientas más importantes pues es el que nosotros le hablemos a otras personas, ¿ok? Pero invitándolos a nuestra casa y llevando a cabo ciertas acciones, un plan específico. Ahorita vamos a ir a esto, ¿sí? Eh, Alguna vez se hizo una encuesta, ajá, usted la puede encontrar muy fácil en internet, en muchos sitios está publicada, donde se le hizo una pregunta al pueblo cristiano, ajá, que cómo ellos habían llegado a conocer eh, a Cristo o cómo fue que ellos llegaron a los pies de Cristo. Y bueno, fíjese bien, las dos respuestas que más porcentaje tuvieron
fueron dos. La primera respuesta era a través de una cruzada evangelística, de eventos que el mismo pueblo cristiano lleva a cabo para atraer a más personas. Y la segunda respuesta, con más porcentaje de respuesta, era que un amigo, un pariente, un familiar u otra persona les había hablado del Evangelio, ¿sí? Pero vamos a ver en qué porcentajes. El porcentaje de la respuesta que fue a través de cruzadas o eventos que llevan a cabo las iglesias fue solamente del 0.5%. 0.5%. ¿Ok? Y la otra respuesta, que es que una persona le habló, o un familiar o un pariente, les habló acerca del Evangelio, obtuvo el 95%. El otro 4.5% pues son otras muchas respuestas que se obtuvieron. Pero el 95% de las personas afirman y dicen que su venida a Cristo, que la llegada a los pies de Cristo, es a través de que otra persona les habló. Un amigo, un pariente, un familiar. Estas estadísticas, hermanos, pues revelan pues lo que probablemente nosotros hayamos visto en nuestra propia vida, ¿no? Y en las vidas de aquellos hermanos que tal vez están cerca de usted, porque la mayoría de las personas vienen a Cristo o venimos a Cristo a través de otras personas ordinarias, amigos, vecinos, colegas, parientes, quienes realmente tienen un interés genuino en otras personas, ¿no? O quien realmente tuvo un interés genuino en usted cuando le hablaron de la palabra de Dios. Y ellos le sirven, comparten sus vidas, comparten inclusive los alimentos, y eventualmente también compartieron el Evangelio, y estas personas, o la mayoría o muchas personas, el gran porcentaje del 95% a los cuales les hicieron esta encuesta, dijo que ellos vinieron al Evangelio porque se les fue compartido por amigos, por familiares, por colegas, etc. Y es que este es el método más natural y efectivo del evangelismo, hermanos. Aquí vamos a ver cómo Dios personalmente diseñó una estructura específica, pues para llevar a cabo este método en los hogares específicamente. Por ejemplo, en el Centro Cristiano Zumpango hay una estructura la cual nosotros denominamos plan casas. Pero ¿qué es el plan casas? Hablando de las casas en específico, pues simple y sencillamente el plan casas es una visión bíblica y es una misión de la iglesia propia. Es una visión de Dios, es decir, que está en la Biblia, está en su palabra, Él la dejó plasmada, y esta es una misión para la iglesia. Para que nosotros seamos efectivos en la edificación de la iglesia del Señor, pues sí creemos que el plan casas, el plan que Dios construyó y diseñó, pues que nosotros debemos seguir ese modelo, el modelo de Jesús, por medio en este caso el plan casas no son más que grupos pequeños reunidos en diferentes casas. Estos grupos pequeños llamados plan casas son igual de importantes, ojo con esto, son igual de importantes que un servicio dominical. ¿Ok? Son un lugar donde un grupo de personas en específico, como tal, de una comunidad, de un lugar que tal vez tienen en común, que son vecinos, por ejemplo, tienen la oportunidad de experimentar y de demostrar el cristianismo como tal, que se describe en el Nuevo Testamento. Obviamente se van construyendo relaciones donde las personas comparten sus experiencias, comparten sus vidas, y obviamente a través de esa compaginación van alcanzando también pues el amor sanador de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? ¿Por qué? Porque se van encontrando ciertas similitudes en las formas de vida, las formas de vida que hay sin Cristo.
Tú sabes a qué me refiero. Cuando nosotros estamos sin Cristo, pues va a haber muchas cosas particulares, y generales en aspectos de nuestra vida que se van a parecer mucho, ¿no? Pleitos, contiendas, borracheras, malas actitudes, gritos, golpes, violencia, todo eso por lo regular en familias que están sin Cristo, pues son cosas que generalmente se pueden compartir, se pueden compartir en familias, en vecinos y obviamente en diferentes situaciones. Pero al encontrar esas similitudes, pues las personas nos vamos dando cuenta que necesitamos cambiar algo. Ajá. Y ahí entra la palabra de Dios. Ajá. Porque simple y sencillamente las reuniones de Plan Casas pues son un tiempo para experimentar la presencia de nuestro Señor Jesús, la presencia del Espíritu Santo, la presencia de Dios en una casa. ¿Ok? Ahora, ¿por qué el Plan Casas es una visión bíblica? Donde dice por qué debe ser seguido conforme a esta estructura que ya más o menos platicamos. Bueno, quiero que abra su Biblia, por favor, abra su Biblia. Recuerde, voy a leer el texto rápido, puede pausar el video en lo que usted busca la cita, pero voy a ir un poquito rápido porque vamos a ver algunas citas, ¿ok? Que el Señor ha preparado para nosotros. Vamos al libro de Hechos, por favor. Hechos 2, Hechos capítulo 2, versículo 46 y 47. Hechos 2, 46 y 47. Dice la palabra: y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos, ¿cómo? Con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor, ojo con esto, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Es decir, dice que la iglesia se reunía de casa en casa, ¿ok? Ojo, de casa en casa. Ahora, vamos a Hechos 20:20. 20:20. Estamos viendo las bases bíblicas de la visión que Dios tiene para el Plan Casas, ¿ok? Hechos 20:20. Aquí en Hechos 20:20 dice que Pablo hablaba públicamente y hablaba de casa en casa, ¿ok? Usted lo puede leer, déjeme ver porque se me perdió aquí. Bueno, ahorita se me perdió, pero usted puede leer Hechos 20:20 y dice que Pablo hablaba públicamente y de casa en casa como tal, ¿ok? Por lo tanto, nosotros creemos que esto era y debe seguir siendo la estructura de la iglesia, ¿ok? La iglesia del Nuevo Testamento se reunía, sí, en celebraciones públicas, por supuesto, y después también se reunía en casas con el propósito de evangelizar, con el propósito de evangelizar y con el propósito de edificar, ¿sí? Esto usted lo puede encontrar específicamente, solamente le voy a decir las citas, por favor, y usted las checa porque son muchas, pero ahí puede encontrar todavía más base que sustenta esta parte del Plan Casas. Romanos 16 del 3 al 5, Romanos 16, 11, Filemón 1 del 1 al 2 y Hechos 5, 42. Ahora, ¿cuál es esta estructura? Al paso del tiempo, pues la iglesia no es que haya perdido el componente como tal del Nuevo Testamento, pero sí, por ejemplo, se ha perdido mucho esta parte de la convivencia de las personas en casas, en grupos pequeños, y se ha puesto mucho énfasis en que la iglesia debe reunirse en edificios grandes, en instalaciones muy complejas, con grandes, en la actualidad, por ejemplo, con grandes capacidades tecnológicas, de comunicación, todo ese tipo de cuestiones. Los servicios en grupos grandes, por supuesto que son importantes, hermano. Eso es muy importante. Para la adoración, para la alabanza, obviamente para la enseñanza y para la unidad del cuerpo de Cristo. Pero sin embargo, nosotros vamos a poder ver que dentro de la estructura bíblica que Dios marca, pues eso va a dar un balance
entre la celebración de un grupo grande, y en grupos pequeños en casas. Es decir, se debe llevar de la mano. Esta estructura nos va a permitir ver, o nos permite ver, a la iglesia como personas y no como un edificio. Nosotros en la pandemia tuvimos una enseñanza específica, inclusive se llamó Somos Iglesia. No sé si usted la recuerde, donde nos decía Dios que la iglesia no la compone un edificio como tal, sino la componen las personas que están dentro de esa iglesia. Ahora, ¿de dónde proviene la palabra iglesia? Fíjese bien. La palabra iglesia en griego es eclesia con doble K. Se lo voy a deletrear: E-K-K-L-E-S-I-A, eclesia, que literalmente significa los llamados fuera. Eso significa. Esta definición de iglesia habla acerca del pueblo de Dios en vez de un edificio en específico. Es decir, habla de personas. La iglesia es la comunidad de cristianos reuniéndose juntos. Y esto se lo puede apuntar y marcarlo. Es muy importante. La iglesia es la comunidad de cristianos reuniéndose juntos. ¿Ok? El edificio pues solamente es un lugar donde se reúne la iglesia, es un local. Nosotros somos la iglesia y la responsabilidad de la iglesia descansa en ti y descansa también en mí. A ver, repite conmigo. La responsabilidad de la iglesia descansa en mí. Y bueno, es una gran responsabilidad, hermanos, es una gran responsabilidad. Cuando nosotros definimos a la iglesia como un edificio, entonces vamos a relegar y vamos a dejar a un lado las responsabilidades que como iglesia tenemos. Por supuesto que, les repito, es muy importante que todas estas responsabilidades recaigan sobre nosotros y nos hagamos cargo, sí, obviamente, de un local, de que esté bien establecido, de que esté bien hecho, de que esté cómodo para las personas, pero lo más importante son las personas las cuales son responsables de la iglesia, ¿ok? A veces, no sé si usted ha escuchado, aquí hay un mosquito ahí, pero hay situaciones en las cuales podemos decir, no sé, es trabajo de la iglesia, ¿no? El edificio como tal. ¿Cuál? ¿Qué es trabajo de la iglesia? Evangelizar, equipar a las personas. Pero la verdad es que el asunto es que somos nosotros como iglesia los que somos responsables de evangelizar, no el edificio. Y por lo tanto es nuestra responsabilidad ministrar. Es nuestra responsabilidad equipar de todas las herramientas que necesitan los hermanos que vienen empezando y alcanzar con el evangelio a Jesucristo. Alcanzar con el evangelio a otras personas. ¿Ok? Ahora, nosotros como iglesia, ya dijimos que la iglesia no es un edificio, que la responsabilidad recae en nosotros, pero ¿cuáles son las funciones de nosotros como tal? ¿Ok? Fíjese bien, vamos a Efesios 4. Efesios 4, a ver si esta sí la tengo bien. Deme un segundo. Efesios 4, 11 y 12. Efesios 4, 11 al 12. Deme un segundo, por favor. Creo que la tengo mal también. Bueno, esta palabra, ahorita lo corrijo, no hay problema, hermanos. Esta escritura de Efesios 4, del 11 al 12, nos da la perspectiva correcta del papel de los cristianos. Es decir, nos dice cuáles son las funciones. De acuerdo al versículo, el papel
de los pastores, de los profetas, de los evangelistas, de los maestros, es equipar a las personas, a los miembros de la iglesia, es decir, a los cristianos, a los santos, para la obra del ministerio. Estos 5 dones que se mencionan aquí son los llamados 5 ministerios. El versículo sigue diciéndonos el papel de los creyentes, que el papel de los creyentes es hacer el ministerio, es decir, ser la iglesia, ¿ok? Como tal. Ahora, el Señor nos comisionó a nosotros, eso ya lo vimos, o ya se vio en el primer tema, cómo el Señor nos comisionó a nosotros los cristianos para ir al mundo y ¿qué? Y predicar el evangelio. Este texto, o el texto de la Gran Comisión, nos continúa diciendo a aquellos que creemos en el nombre del Señor, tendremos o haremos, tendremos señales y milagros. Y estas señales y milagros, ¿qué? Nos seguirán. Las Escrituras, hermanos, simple y sencillamente nos dicen que las señales y que los milagros, no dicen que las señales y que los milagros seguirán, no sé, solamente al pastor o al profeta o al de la alabanza o al que sirve en la iglesia. Por supuesto que no, sino que seguirá a aquellos que creen. Seguirán a aquellos que creen, por lo cual es nuestra responsabilidad como cristianos el hacer la obra del ministerio. ¿Ok? El hacer esta obra del ministerio es importante porque eso nos refuerza a nosotros. Eso nos refuerza a nosotros el conocimiento que nosotros pudiéramos tener. ¿Ok? Déjenme, voy a checar estas, porque las tenía yo mal, pero ahorita se las corrijo para que no tengamos atrasos en el video. Deme un segundo solamente, por favor. Efesios 4, 11 al 12. Ahora sí lo voy a leer. Dice la palabra: y él mismo constituyó, ¿sí estaba yo bien? Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Una disculpa, hermanos, sí estaba yo bien en la cita. Pero bueno, entonces no es solamente esa responsabilidad la cual va a caer solamente sobre algunas personas, sino va a caer sobre todas las personas que creemos, ¿ok? Nosotros entendemos que el ministerio implica el construir, el edificar. ¿Qué vamos a edificar? Pues vamos a edificar el cuerpo de Cristo, alcanzar a los perdidos y formar nuevos discípulos, como lo hicieron con usted, como lo hicieron conmigo. El darnos esa instrucción, el que usted esté en estos cursos básicos. Ahora es el tiempo de que usted tome esta acción, ¿ok? Algunas iglesias ven, no es el caso de nuestra iglesia en el específico del Centro Cristiano Zumpango, pero sí hay personas o iglesias que ven las reuniones en las casas simple y sencillamente como uno de muchos programas evangelísticos y nada más. Y el culto dominical como el evento más importante que se tiene. Simple y sencillamente se puede ver que estas iglesias pues ven el plan casas simple y sencillamente como otra rama de un árbol, por ejemplo, ¿no? Y el culto dominical como el tronco central o la estructura fundamental para la iglesia. Las reuniones en casas, hermanos, y el servicio congregacional como parte de la estructura de la iglesia dan vida a otras ramas del ministerio de la iglesia. Es importante que nosotros lo veamos como los dos, tanto el plan casas como un servicio dominical, con la misma fuerza, hermanos, con la misma fuerza, con la misma importancia, porque así lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Obviamente, siempre va a haber
situaciones o va a haber cosas en las cuales nosotros vamos a, ¿cómo decirle? Vamos a tener, y aquí entra la importancia de las casas, porque se le puede dar atención a adultos, adultos mayores, ajá, a matrimonios, a jóvenes, a niños. El tiempo más importante que nosotros tenemos juntos no es el que pasamos durante juntas o reuniones. Ajá. Nuestro Señor, nuestro Dios, desea que vivamos sí en comunión, por supuesto, el uno con el otro, compartiendo nuestras vidas, sirviendo y construyendo relaciones que realmente den un fruto. Ajá. Relaciones fuertes entre nosotros. Relaciones que nos hagan uno prácticamente. Esto es vivir en comunión, hermanos. Esto es vivir como creyentes, como lo que dice la Biblia en Hechos. Ajá. Y claramente la Biblia pues nos instruye cómo hacerlo. ¿Ok? Ahora, ¿cómo deben suceder estas reuniones? ¿Cómo deben ser estas reuniones de plan casas? Vamos a dar como una estructura pequeña, ajá, una estructura pequeña eh, de cómo se debe estructurar una reunión de plan casas. ¿Ok? Por lo regular hay un moderador, ajá, hay un moderador que lleva a cabo el plan casas. Por lo regular es una persona que está instruida en las escrituras y empieza, por ejemplo, con un tiempo de bienvenida, un tiempo fraterno, de saludos entre todos, inclusive de presentación de los nuevos hermanos, de los que se van adhiriendo al plan casas, ajá, personas nuevas, cosas así. Luego viene un tiempo de adoración, podría venir un tiempo de adoración donde se entra la presencia de Dios, ajá, y donde simple y sencillamente ese tiempo se utiliza para enfocarse solamente en Dios, para decirle eh, 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 y para declarar que Él está entre nosotros, ¿no? Hacer muy claro esa cuestión. Puede ser a través de una oración o a través de una alabanza, diciendo que Dios está entre nosotros. ¿Ok? Y después viene una palabra. Ajá. Esta palabra, pues es simple y sencillamente una palabra que viene de Dios, ¿sí? Y, y con la cual se busca edificar y ministrar a cada uno de nosotros, los que estamos participando en el plan Casas, en una unidad y en el amor, ¿ok? Y después se puede abrir un cierto número de preguntas y respuestas, porque obviamente se entiende que las personas que están yendo al plan Casas son personas nuevas y que pueden tener dudas, pueden tener preguntas acerca del tema en específico que se está hablando, ¿ok? Y a través de eso pues se muestra el propósito, ajá, lo que Cristo quiere ministrar por medio de usted, ajá, que ojalá y que esté en su corazón el hacer un plan casas y que simple y sencillamente se pueda realizar obras en base a la palabra que Dios dio en esa semana, por ejemplo, en el plan casas, ¿ok? Ahora, también hay reglas básicas del plan casas que nosotros debemos conocer, ¿ok? Aquí enumeré yo algunas, pero digo, el plan casas obviamente se tiene que diseñar en base a las necesidades que tengan los hermanos que se están reuniendo en este plan casas. Yo solamente las enumeré, no es un orden de importancia como tal, pero básicamente es así como Dios me lo mostró. Ajá. Número 1, todos los miembros comparten por igual el sentido de pertenencia de la reunión, es decir, saben a qué se va el plan casas. Ajá. Saben que se va a hablar de Dios, saben que se va a orar, saben que la reunión está dedicada a Dios y que Dios habla. Ajá. Eso es, simple y sencillamente se comparte el mismo sentido. Sabemos a qué vamos, ¿ok? Número 2, al compartir se seguirán las reglas generales de brevedad, pertinencia y cortesía. Es decir, nadie domina la discusión, hablando del tiempo de preguntas y respuestas, o si se abre
no sé, diferentes puntos de vista. Puede ser que la persona que está llevando a cabo la reunión o que está llevando los tiempos de la reunión puede dar la palabra, pero se tiene que hablar con brevedad, con pertinencia, se tiene que ser cortés, es decir, no interrumpir al otro, cosas así. Ajá. Recuerden, estamos viendo reglas básicas del plan Casas. Número 3, nos quitaremos nuestra máscara y seremos transparentes el uno con el otro. Es decir, un plan Casas tiene como objetivo el que Dios sane nuestra vida. Ajá. Y si nosotros somos transparentes en esos tiempos, pues muchas personas, o tal vez la mayoría de las personas que están ahí, se van a identificar contigo. Ah, a mí también me está pasando lo mismo. Ah, yo también pasé por esa situación. Ajá. Y eso crea una sanidad. Dios lo hace, por supuesto que sí. Número 4, empezaremos y terminaremos a la hora establecida, ¿ok? Ah, pues el plan Casas se empieza a las 8 de la noche y se termina a las 8:45 o a las 9 de la noche. Pero a esa hora se acaba. No, que hubo no sé qué cosas y va a acabar hoy hasta las 10. No, se empieza a las 8 y se termina a las 9. Ajá. Es por eso que debemos ser muy, muy organizados. Número 5. Ayudaremos a mantener la interacción de acuerdo a lo que Cristo está haciendo entre nosotros y nos abstendremos de salirnos del tema. Es decir, simple y sencillamente edificar el plan Casas y sí delimitar que no se puede empezar a hablar de otros temas, sino del tema en específico, porque eso ya no edifica. Simple y sencillamente se habla de temas aislados y el hablar de temas aislados distrae la atención. Ajá. Entonces, hacerle saber al grupo que se tiene que enfocar en el tema en el cual se está hablando y lo que hable o la participación que tengan las personas sea en base al tema, no que no se salga, ¿ok? Número 6. Al hablar nos dirigiremos a todo el grupo y no solo, no sé, puede ser que se dirijan a veces solo al dueño de la casa o al que está llevando la moderación del plan Casas. Entonces, sí, hacerle saber a todas las personas que se tienen que dirigir a todos los que estamos en el plan Casas, ¿sí? Número 7. Nos multiplicaremos en 2 grupos después de crecer en forma rápida con una asistencia regular. Es decir, si el plan Casas va creciendo, entonces tal vez se tenga que ya ahora alguien más tomar, no sé, otra casa, ajá, y dividir el grupo para que siga siendo la parte del plan Casas. No sé, puede ser que en una casa se lleguen a reunir 20, 25 personas y la participación ya no sea tan frecuente de todos. Ajá. Entonces ahí se trata de que el grupo se mantenga compacto y ya después obviamente tomar otras acciones, ¿no? Ahorita a mí se me vino a la mente dividir el grupo en otra casa, ¿no? Que otra persona tome y con ayuda de la iglesia pues vaya otro moderador, ajá, a moderar esa otra reunión. Es un ejemplo nada más, pero ya obviamente el pastor y las autoridades de la iglesia pues nos dirán que se podría hacer si el plan Casas va creciendo, de tal forma que el grupo se mantenga compacto y pueda seguir esa temática del plan Casas, de compartir, cosas así. No es lo mismo compartir, no sé, al final un café pues con 5 o 10 personas, ajá, que con 50, ¿sí? Obviamente ahí la situación ya se complica. Entonces por eso se trata de que sea algo fácil y de que sea algo compacto también, ¿ok? Eh, Siguiente, todos seremos responsables del cuidado de los niños en el grupo. Es decir, hay personas que tienen que llevar a sus niños, por supuesto que sí, y esos niños también necesitan ser enseñados, ¿ok? Entonces, también se debe tener esa organización dentro del plan Casas. Siguiente, mantendremos los asuntos compartidos en la reunión en la más absoluta discreción. Es decir, hacerle saber a todas las personas que lo que se hable allí pues se tiene que tratar como un tema discreto siempre, no debe salir de esas cuestiones porque a veces se tocan temas muy delicados en un plan Casas, se tocan cuestiones muy personales de las personas, ¿no? Y donde básicamente nosotros tenemos que actuar con muchísima discreción. Eh,
último, alcanzaremos a nuestros vecinos y amigos con la meta de traer por lo menos a una persona a Cristo. Ajá, y esa debe ser como un punto en específico del plan Casas también. Ah, pues tú ya vienes al plan Casas, trae a otra persona. Ajá, puede ser por familia, no lo sé, por pareja, por persona. Digo, debe ser más o menos con esa estructura. Pero el plan Casas también debe fructificar, ¿ok? El plan Casas como tal es un fruto, pero también ese plan Casas debe dar un fruto, ¿ok? Como tal, que es que las mismas personas puedan invitar a más personas a tener esa bendición, ¿ok? Entonces, básicamente, pues el plan Casas que formula nuestro Señor, que diseñó, pues es muy importante que nosotros lo tengamos siempre presente como, pues sí, lo voy a decir así, como la más importante herramienta de evangelismo, hermanos. La más importante herramienta de evangelismo, porque fue lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Ajá. Y la visión bíblica que se tiene del plan Casas, pues no falla, hermanos. Obviamente es un proyecto que Dios ha diseñado, es algo que Dios tiene siempre bien establecido en la Biblia y que nosotros debemos tomar en cuenta no por las estadísticas, sino porque es un mandato de Dios. Ajá. La escritura misma revela que si nosotros abrimos nuestra casa como tal, pues vamos a traer bendición a nuestra casa, por ejemplo. Ajá. Es importante, hermanos, que nosotros consideremos esta situación y que nosotros consideremos que la importancia de las casas cristianas abiertas para el discipulado, siempre son y van a ser la herramienta más importante del evangelismo. Ojo con eso, hermano. Ajá. Y quizás muchos de ustedes o algunos de ustedes han estado pensándolo, han estado diciendo, pues a mí me gustaría abrir mi casa, a mí me gustaría. No lo pienses más, hermano. Ajá. Tal vez eso lo puso Dios porque Él necesita que esa casa sea abierta, porque personas que viven cerca de ti necesitan que ese círculo de influencia, ajá, en el cual tú te mueves, pues pueda ser tocado a través de este proyecto de Plan Casas. Ajá. Ahora tienes que ver cuáles son, o todos tenemos que ver cuáles son los objetivos que ya los vimos y cuáles son los recursos con los que contamos. Pero con lo principal que debemos contar, pues es con el compromiso, hermanos. Con el compromiso, seguir las reglas bíblicas, seguir el plan de Dios. Ajá. Obviamente someternos a nuestras autoridades en la iglesia, hacerles saber que nuestra casa está dispuesta para llevarse a cabo este plan Casas, ¿ok? Y que estamos capacitados para, para moderar o simple y sencillamente para abrir nuestra casa, para disponerla, ¿ok? Fíjese bien, dentro de las responsabilidades que nosotros tenemos, hermanos, en el plan Casas y en todos los aspectos del evangelismo, pues es orar por los miembros de cada plan Casas, ajá, durante la semana. Fíjese bien, vamos a leer un texto, Efesios 6, versículo 18. Me voy directo aquí en mi Biblia porque ya no sé, creo que se me revolvieron, pero aquí tengo mi Biblia. Efesios 6, 18. Dice la palabra: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velándolo en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Es decir, nosotros somos responsables de orar por las personas que están en ese plan Casas, por las personas que van a nuestra casa, ¿ok? También de qué somos responsables. Somos responsables obviamente de nuestra propia conducta. Esto quiere decir de nuestro testimonio. Ajá. Somos responsables de nuestro testimonio, somos responsables de nuestro propio crecimiento espiritual y obviamente de nuestro ministerio. ¿Ok?
¿Qué más? Nosotros también somos responsables, hermano. Esto se trata de tomar responsabilidades, hermano. Es decir, como se dice coloquialmente, tomar el toro por los cuernos y realmente tomar una responsabilidad, ¿ok? ¿Qué más? Hacer todo lo posible por promover la fraternidad, ajá, y por promover la unidad, que unidos es la única forma en la cual nosotros podemos salir adelante, ¿ok? Obviamente ya después en lo personal cada quien aceptará a Dios, cada quien hará una oración personal y le dirá a Dios todo lo que le pueda decir, pero la unidad y la fraternidad son herramientas poderosas que Dios necesita de todos y cada uno de nosotros, ¿ok? ¿Qué más? Tengo aquí muchas responsabilidades, pero no quiero bombardearlo con todas esas responsabilidades. Pero sí quiero decirle como que lo más importante que a mí Dios me hizo sentir. Trabajar en unidad con otros para ayudar a cumplir la gran comisión, hermanos. Es decir, como cristianos no podemos trabajar solos. Como cristianos no podemos ir solos por el mundo. No se puede. ¿Sí? Hace poco recibíamos una enseñanza en matrimonios de cómo Pablo, pues al lugar donde iba, pues por lo regular buscaba personas o se ayudaba de personas. Ajá. ¿Por qué? Porque no se puede solo, hermanos. Siempre se debe trabajar en unidad. Es más, vamos a ver, Hechos 2:46. Hechos 2:46. Regrese tantito ahí en su Biblia y vamos a leer Hechos 2:46. Aquí está. Vamos a leer el versículo 46 y el versículo 47. Dice la palabra de Dios: y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. Es decir, siempre debe ser todo en unidad, hermanos. Siempre trabajando en unidad. Siempre teniendo en cuenta que nosotros debemos trabajar en esa unidad para ayudar a cumplir la gran comisión que ya estudió usted en el tema pasado, ¿ok? Y bueno, quiero que oremos, hermanos. Quiero cerrar este tema, este tiempo, diciéndole a Dios que estamos dispuestos. Puede ser que no tengamos los recursos, puede ser que nos sintamos incapaces o simple y sencillamente puede ser que no tengamos las ganas. Pero debemos tener la disposición, hermanos. Debemos tener la disposición como discípulos de Dios. ¿Por qué? Porque eso nos hace demostrar gratitud. La gratitud que nosotros tenemos para con Dios de poder pues estar con Él, de poder ser llamados y de poder ser salvos. Que nosotros podamos tener esa disposición de darle a otras personas esa bendición que Dios nos dio a través de otras personas. ¿Qué le parece? Cierre sus ojos. Señor, sin duda tú eres maravilloso, tú eres grande, eres poderoso, Señor, y siempre nos provees de las herramientas que necesitamos. A veces nos creemos incapaces o simple y sencillamente sin las fuerzas, sin las ganas, sin la disposición, Señor. A veces sin la fe necesaria, pero tú siempre nos dotas de las herramientas que necesitamos. Ayúdanos, Señor, a entender que las casas cristianas son parte fundamental y son herramientas fundamentales para el crecimiento de la iglesia, no nada más en número, sino en el fortalecimiento espiritual, Señor. Ayúdanos a ver y a visualizar que es una herramienta importante para llevar a cabo la gran comisión, Dios. Yo te pido por cada uno de mis hermanos, te pido por mí, Señor, que me permitas, si es posible, Señor, el algún día abrir mi casa, abrir mi corazón, Señor, con otras personas que tienen tal vez las mismas problemáticas o que han tenido las mismas problemáticas y que necesitan ser sanadas, Señor. Así como tú nos sanaste, así como tú nos trajiste a tus pies y ahora nos estás enseñando y ahora nos das un llamado, Señor. Ayúdanos a entenderlo y que realmente podamos dar ese fruto. Que podamos, que nuestras casas sean de bendición.
no nada más los edificios, Señor, o las casas propias, Señor, las construcciones, sino nuestra familia, y todos los que estamos viviendo, Señor, en una casa podamos tener esa dicha, ese privilegio de recibir a otras personas, hablarles de ti y compartir en unidad, Señor. Gracias porque tú pones esto en nuestra mente, en nuestro corazón. Es un reto, Señor, y te pedimos que uses nuestras manos. Aquí estamos, Señor. Podemos decir, heme aquí, envíame a mí, Señor. Aquí está mi casa, aquí está mi corazón, aquí está todo lo que se necesita, Señor. Solamente ayúdame a ser valiente y tomar este reto, Dios. Gracias por tu amor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermano, pues reciba un saludo y que sea de mucha bendición este tema. Si tiene alguna duda, contáctenos por los diferentes medios de comunicación y sobre todo conéctese el próximo domingo, 5 de la tarde, por favor, para que veamos ahí si usted tiene alguna pregunta, alguna duda, y si tiene también algún testimonio o algún comentario que nos haga crecer en este curso básico y segundo tema, pues lo haga, hermano, y podamos gozarnos todos con respecto a eso que usted tiene que platicarnos. ¿Ok? Bueno, igual reciba un saludo, su familia, que esté usted muy bien. Y bueno, pues estamos en contacto, hermanos. Nos vemos el próximo domingo. Que Dios le bendiga. Adiós.